Bien, decíamos, ¿por qué es importante la diplomática? Ahí entraba Mabilón como el personaje principal y que los estudios de él permitieron ser sus tratados, ¿no? De que se puedan detectar originales de falsos, etcétera, etcétera. Entonces, paralelamente, también dentro de la historiación de la diplomática aparece Tappenbrock. Bien, este gran paleógrafo como fue Mabilón y otros grandes paleógrafos que existen en este siglo aún y están vivos y muy, o sea, expertos, como mi profesor, el doctor José Miguel López, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que es con quien, independientemente de don Gunnar Mendoza, tuve la oportunidad de pasar un curso sobre diplomática del documento indiano. Nos decían que el documento antiguo está dividido en 3 partes, así que todo lo que encuentren en el Archivo Nacional de Bolivia, en el archivo de la Casa de la Moneda y en cualquier archivo que tenga documentos del siglo XVI, que es desde ahí de donde tenemos, y obviamente la Iglesia Católica quizá tenga documentos más antiguos acá en Bolivia, que han sido traídos, pero de Italia, principalmente de la Santa Sede, del Vaticano. Entonces pueden haber documentos con escrituras mucho más antiguas, del siglo XV, del siglo XIV, y cuando digo siglo XIV, hablo del 1300, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos documentos antiguos, están divididos en 3 partes que constituyen justamente las partes que componen al documento antiguo. ¿Cuáles son? Entonces, vayan escribiendo. Partes que componen el texto del documento. Ese título pónganle. Partes que componen el texto del documento. En este caso, si quieren, pónganle entre paréntesis antiguo. Son 3. ¿Cuáles son? El primero, el protocolo inicial. El segundo, el cuerpo del documento. Y la tercera parte, el protocolo final. Esas son las 3 partes que componen el texto del documento antiguo. Bien, cada uno de estos 3, hablando del protocolo inicial, segundo, cuerpo del documento, y tercero, el protocolo final, están constituidos por otros puntos específicos dentro de cada uno. O sea, el protocolo inicial, ¿de qué partes está constituido en el documento? Que hoy en día muchos de estos puntos ya no se utilizan en la redacción del documento, ¿no es cierto? Se han obviado, pero otros todavía continúan. Si ustedes ven documentos judiciales, van a ver estos nombres en latín, por lo que todavía persiste esta terminología del documento. Bien, el protocolo inicial, como su nombre indica, ya nos está diciendo. En el caso del protocolo, un escritor llamado Sickle, que se escribe S-I-C-K-E-L, lo llama también escatocolo, con el escatocolo, o sea que junto con el escatocolo o protocolo final son dos aspectos importantes en la primera parte y la última, es decir, el protocolo inicial y el protocolo final. Bien, ¿cuál es
el primer componente del protocolo inicial, la invocatio, que ahí ven en el esquema, que también se llama en castellano invocación, pero yo se los estoy dando estos términos en latín. ¿Y qué es la invocación? En algún momento, cuando ustedes tengan oportunidad de ver documentos más antiguos de los que les he dado, la invocación en un documento empezaba en la parte superior central de un documento con la invocación o invocatio. Y esta invocación o invocatio era de dos formas. Una simbólica, es decir, un símbolo, era colocado un símbolo, o en su defecto empezaba el documento con una invocación verbal. Cuando digo simbólica, ¿a qué me refiero? Que normalmente los documentos empezaban en la parte, en el borde superior central, o sea, al medio, con una cruz o con el símbolo de Jesucristo o Jesús, que es una JHS, que repito, iba en la parte central del documento, pero en el borde superior central del documento, en otras palabras, al medio, pero hacia arriba, no a mitad de la página o del documento, sino arriba, en la parte superior. En cambio, la verbal era escrita. ¿Y cómo empezaba esta invocación verbal en el documento? Que lamentablemente no hemos tenido documentos con esas características. Que dice, por ejemplo, así empezaba el documento, con esas letras hermosas que no han podido en algún caso identificar como la palabra sepan, y me decían que no podían identificar la S de la E, ni la P de la A y la N. Entonces, en esa parte empezaba así la invocación verbal. En nombre de Dios, amén. Y ahí empezaba ya la redacción del documento. Sepan cuantos esta carta vieren como yo, don Pedro de García, marqués de y ahí todo el documento. Por ello, la invocación es el primer paso con el que se inicia el protocolo inicial. ¿De qué tipo era esta invocación? Simbólica o, en su defecto, verbal. Cualquiera de las dos podía utilizar el escribano. Si tenía tiempo, podía hacerlo verbal, pero si tenía mucho trabajo que hacer el escribano, entonces para agilizar su trabajo utilizaba una invocación simbólica o invocatio. Bien, esta invocación, escriban esto también, tiene carácter religioso y devoto. Es decir, no siempre podía ser a Jesús, sino también podía ser a la Virgen o podía ser alguna otra, algún otro personaje importante dentro de la Iglesia Católica. Por lo tanto, esa era una de sus características, que la invocación o invocatio tiene siempre carácter religioso y devoto. La invocación es simbólica, por ejemplo, que les decía que podía ser un crismón o podía ser una cruz, la cruz de Cristo y punto, nada más. Es la más antigua, la invocación simbólica. ¿Y en qué consiste? Como les explicaba, para que tengan escrito en teoría, consiste en un signo o dibujo que simboliza el nombre de Cristo.
y puede ser una simple cruz o algo mucho más complejo. A este algo complejo, algo más complejo, se le llama desde la alta Edad Media, hablamos del 1100, se lo denomina crismón. Entonces el crismón era otro símbolo que se utilizaba bastante y esto ya viene o data desde la alta Edad Media. Y no es nada más y nada menos que el monograma de Constantino. La invocación simbólica también al respecto puedo decir que es muy antigua y aparece ya en los documentos, por ejemplo, en los documentos reales merovingios, de los lombardos, y etcétera, etcétera. Es decir, durante los siglos sexto, séptimo y octavo. En cuanto a la invocación verbal o invocatio verbal, como su nombre indica, se llama así porque los sentimientos religiosos que en el anterior tipo de invocación que era simbólica se expresaban por un símbolo, acá se expresan mediante palabras o frases. Por ejemplo, una de las más conocidas en latín está in nomine Domini o in nomine Christi, amén. O en su defecto invocaban a la Santísima Trinidad. ¿De qué manera? In nomine Sancte et individue Trinitatis. Bien, eso es en cuanto a la invocatio, a la invocación. Ahora, ¿qué será la intitulatio, la intitulación en español, en castellano? Porque intitulatio es en latín. Bien, la intitulatio o intitulatio es aquella parte del protocolo inicial en que figura o puede figurar en que figura o puede figurar el nombre, título y condición de la persona de quien emana el documento. Ese es en la intitulatio. Es aquella parte del protocolo inicial en que figura o puede figurar el nombre, título y condición de la persona de quien emana el documento. En la intitulatio se da el primer caso casi siempre que el autor escriba y expida él mismo el documento. O disponga de que alguien lo haga bajo su mandato y control. Por ejemplo, actualmente podemos decir que es el caso típico de los documentos privados notariales, en cuya intitulación, por ejemplo, figura el nombre del notario. Y se acuerdan en los documentos que hemos ido viendo,
habían firmas del notario, como obviamente, ¿por qué razón figura el nombre del notario? Porque el notario es el depositario de la fe pública, pues, y está dotado de jurisdicción. Por eso era tan importante el notario. El tercer componente, que es parte del protocolo inicial, la directio. ¿Y qué es la directio? Es la parte contraria. ¿A quién? A la intitulatio. Ya repito, la directio es la parte contraria a la intitulatio, con quien hace juego y comprende qué cosas. La directio comprende los nombres, títulos y condición de la persona o personas a quien el documento va dirigido. Eso es, en resumen, la directio. Es la parte contraria a la intitulatio, con quien hace juego, y comprende los nombres, títulos y condición de la persona o personas a quien el documento va dirigido. El cuarto componente del protocolo inicial, la salutación o salutatio. ¿Qué será la salutación o salutatio? Y creo que nos permite entender y nos da justamente la pauta a qué se refiere al saludo, salutatio, salutación. Entonces, este elemento, la salutatio, es el complemento de la intitulatio y la directio. O sea que la salutatio es el complemento de la intitulatio y la directio. Es decir, es el saludo, pues. Que ni es esencial a todo documento. O sea, no es importante, no es esencial a todo documento. Ni se emplea más que en los de forma epistolar. Eso también habría que aclarar de lo que es la salutación, la salutatio. Que no es esencial a todo documento, ni se emplea más que en los de forma epistolar. En los demás puede faltar. En los demás documentos puede faltar. Y de hecho falta casi habitualmente. La forma más sencilla, les comento, y más antigua de un tipo de salutación o salutatio es esa que dice de manera muy escueta, salutem. Es decir, S-A-L-U-T-E-M, salutem. Punto, listo. No tenían nada más que poner. Entonces era la forma más sencilla y la más antigua, esta que les he dicho, salutem. Que en los documentos medievales, por ejemplo, esto para ampliarles un poquito más, puede redondearse con otra palabra o frase de sentido piadoso, como por ejemplo, salutem in domino. Entonces podía agregársele algo más para redondear, en este caso, con otra frase o frase de sentido piadoso, porque siempre estaba vinculado a la iglesia, pues, el documento antiguo.
En los documentos españoles, por ejemplo, que son los que nosotros hemos heredado cuando vinieron con Colón, llegaron los españoles con Colón supuestamente a la India, a las Indias orientales, y resulta que terminaron descubriendo un nuevo continente. Entonces, en los documentos españoles, la salutación no aparece hasta el siglo IX. Y ciertamente no se encuentra ni siquiera en los de época visigoda, ni en los documentos reales asturianos. No hay. Recién, después del siglo IX, se va empleando la salutación. El valor crítico del protocolo, ¿en qué consistirá? Bien, para cerrar esta exposición tan sucinta y breve que estoy haciendo de los elementos que componen el protocolo inicial, entonces, subrayando ese extraordinario interés que para la crítica histórica y la diplomática tienen las fórmulas de intitulación y dirección, con los nombres, títulos, etcétera, que puedan salir en ellas, interesan especialmente estos elementos que me gustaría que tomen nota dentro del valor crítico del protocolo, la última parte o el último componente del protocolo inicial. Primero, porque vemos la diferencia que hay de unas series de documentos a otras. Segundo, el orden con que se procede al enunciarlos, según épocas, regiones. Y un tercero, las diferencias en la expresión del dominio ejercido por el rey. Las diferencias en la expresión del dominio ejercido por el rey. Esos aspectos están involucrados dentro del último elemento o componente del protocolo inicial, que es el valor crítico del protocolo. Ahora bien, si ya sabemos que son 5 componentes del protocolo inicial, que son la invocatio, que puede ser de 2 formas, simbólica y verbal, la intitulatio, el directio, salutatio y el valor crítico del protocolo, ¿de qué partes constará el cuerpo del documento o la parte central donde está el sumum de la información contenida en ese documento antiguo, que hoy en día es toda esa parte que te relata el asunto en el documento? Entonces, el cuerpo o centro del documento, que así también se lo denomina, algunos autores lo llaman también texto. Y nosotros en el siglo XXI, en el siglo XX, en el XIX, lo hemos ido llamando de esa forma, texto. Debemos insistir en que el cuerpo centro del documento trata de la parte más sustancial del documento. Ya se trata de la parte más sustancial del documento. ¿Y por qué es la parte más sustancial del documento? Porque es donde se expresa el hecho o la acción jurídica a que él se refiere. Es decir, no tendríamos dónde perdernos, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo o centro del documento
trata, o sea, se trata de la parte más sustancial del documento, porque es ahí donde se expresa el hecho o la acción jurídica a que aquel documento se refiere. ¿Qué partes constituirán el cuerpo del documento? Al igual que en la primera, 5 componentes interesantes e importantes cada uno, porque esta es la parte medular, donde está repito, la información más importante de este documento. Bien, el primer componente o parte del cuerpo del documento es el preámbulum o preámbulo, que se llama también, o lo llaman también otros autores, por ejemplo, autores medievales de la Edad Media, exordium, con X y termina en M, exordium. También lo pueden llamar o lo denominan arenga. Otro nombre utilizado es prologus. También pueden utilizar o han utilizado al preámbulo como proemium. ¿Y qué podríamos decir de importante del preámbulo? ¿Qué es o en qué consiste el preámbulum? Bien, el preámbulum o preámbulo consiste en consideraciones generales, superficiales y vagas, muchas veces sin conexión directa. Eso es el preámbulo. Consiste en consideraciones generales, superficiales y vagas muchas veces, sin conexión directa e inmediata con el contenido del documento. Eso es, en síntesis, en resumen, el preámbulo. Podemos decir también que el preámbulo no es algo necesario y ni siquiera importante o conveniente a la integridad del documento. Por eso es que los temas del preámbulo varían mucho de unos documentos a otros. Una vez que se ha elaborado, preparado, redactado el preámbulo, entramos directamente ya a la notificación. En un orden normal, les comento, en relación al preámbulo, inmediatamente sigue la notificación. Por si acaso, cada uno de estos componentes de las 3 partes que constituyen el texto del documento tienen que ir en ese sentido, tal como están viendo. Yo no puedo colocar primero la directio, en el caso del protocolo inicial, después la salutación, luego la invocación, y etcétera, ¿no es cierto? Sino que esto que ustedes ven es de cumplimiento obligatorio. Esta es la secuencia en la que debe o se redactaban los documentos antiguos. Entonces, si por ejemplo yo preguntara en el examen de qué partes constituye el protocolo inicial, tal cual está debería ser invocatio, intitulatio, directio, salutatio y el valor crítico del protocolo. No sería correcto responder que primero es salutatio, luego directio, luego invocatio, finalmente intitulatio y posteriormente valor crítico del protocolo, ¿no es cierto? Sino que
cada una de estas tres partes debe ir en esa secuencia que están viendo en este esquema. Bien, ¿qué será la notificatio o notificación que viene sí o sí después del preámbulo? Preámbulo o llamado también exordio, que ese término lo utilizan mucho los abogados hasta hoy en día. Bien, la notificatio, notificación, en un orden normal, como les decía, suele y debe, diré, seguir a la notificación, que en algunos autores llaman también a la notificación promulgatio, o en su defecto, prescriptio, con P, prescriptio. ¿Y de qué tratará la notificatio o la notificación? Pues se trata de aquella parte del documento que sirve para anunciar el hecho jurídico contenido en este, mediante una llamada de atención a todos aquellos a quienes pueda interesar, positiva o negativamente. Entonces, repito, la notificación o notificatio se trata de aquella parte del documento que sirve para anunciar el hecho jurídico contenido en este mediante una llamada de atención a todos aquellos a quienes pueda interesar positiva o negativamente ello. Explica además el que, además de ser fórmula breve, se una con el preámbulo a través de una conjunción consecutiva. ¿Y cuál podría ser esa conjunción consecutiva? Por ejemplo, estos términos en latín. Igitur. Otro. Ideo. Otro. Itaque. Esos tres términos que en realidad son conjunciones consecutivas que unen al preámbulo con la notificación. Bien, ahora, ¿qué será la expositio o exposición? Ya su nombre nos está diciendo con claridad que quiere decir exposición de motivos. La expositio quiere decir exposición de motivos, aquellos obviamente concretamente que han impulsado al autor del documento o de la acción documental a poner esta, pues, ¿por qué razón se está haciendo ese documento? ¿Cuál es la exposición? O sea, que exponga ese motivo por el que se está haciendo el documento. De ahí que algunos autores la llaman también a la expositio como narratio, porque es ahí donde se narra la situación. Entonces, en síntesis, la expositio quiere decir exposición de motivos, pero ¿qué motivos? Aquellos concretamente que han impulsado al autor de la acción documental a poner esta.
con la explicación de los hechos y circunstancias de que es consecuencia, ¿qué cosa? La resolución manifestada en la parte dispositiva. Por eso algunos autores la llaman narratio, porque se están narrando los hechos. El cuarto elemento, dispositio, o sea, la disposición. La disposición es justamente disponer. Y en diplomática, ¿qué se entiende disponer? Se entiende en este caso aquí, en la dispositio, como sinónimo de mandar. Dispositio, que es disponer, se entiende aquí como sinónimo de mandar. Y disposición es aquella parte sustancial e insustituible de todo documento en que se expresa el objeto del mismo, pues. Entonces, aquella parte sustancial e insustituible de todo documento en que se expresa el objeto del mismo. Asimismo, la voluntad del autor al respecto. Y la voluntad del autor al respecto. Algo que quiero comentarles también es que en el caso de la dispositio, que en la dispositio en este caso, jurídicamente es aquí en la dispositio donde se especifican la naturaleza y clase del documento. Algo muy bonito de la dispositio, la disposición, es decir, disponer, es que la dispositio se refiere a bienes y posesiones. Ya que muchas veces se enumeran objetos y cosas no existentes en la realidad de aquel caso. El valor de la dispositio, compañeros, como el de la expositio, que es la que está sobre la dispositio, es más histórico que diplomático. Esa es una de las cosas que llama la atención, que el valor de la dispositio, como el de la expositio, es más histórico que diplomático. Bien, ahora, ¿qué será el quinto componente, que es sanctio y corroboratio? Con estos dos nombres genéricos, sanctio y corroboratio, se comprende una serie de cláusulas que van siempre al final del cuerpo del documento. ¿Y cuáles serán esas cláusulas? A continuación se las voy a ir mencionando una por una. ¿Cuál será la primera cláusula de estas varias que menciono? La primera, y ojo, pueden ser
o deben ser parte del examen final. Bien. La primera cláusula que voy a mencionar de las varias que son las llamadas cláusulas preceptivas. ¿Y por qué se caracterizan estas cláusulas preceptivas? Anoten, son cláusulas de sanción. Son cláusulas de sanción vinculadas por su naturaleza a documentos procedentes de la autoridad pública. Repito, las cláusulas preceptivas son cláusulas de sanción vinculadas por su naturaleza a documentos procedentes de la autoridad pública. Pueden consistir en un mandamiento dirigido a los oficiales inmediatos. Repito, pueden consistir en un mandamiento dirigido a los oficiales inmediatos o a las potestades civiles y eclesiásticas de inferior rango o en una fórmula general dirigidas a todos los que puedan tener que ver con el asunto documentado. Esas son las cláusulas preceptivas. Son cláusulas de sanción vinculadas por su naturaleza a documentos procedentes de la autoridad pública. Pueden consistir en un mandamiento dirigido a los oficiales inmediatos o a las potestades civiles y eclesiásticas de inferior rango, o en una fórmula general dirigidas a todos los que puedan tener que ver con el asunto documentado. Bien. Las segundas cláusulas, las cláusulas prohibitivas. Yo creo que con ese nombre ya nos estamos dando cuenta qué función cumplen esas cláusulas dentro del Sactio y Corroboratio. Bien, las cláusulas prohibitivas pueden considerarse como una de cuáles, de las preceptivas, de las cláusulas que acabamos de ver hace un momentito. Entonces, las cláusulas prohibitivas pueden considerarse como una variante de las preceptivas o más bien correlativas y paralelas a aquellas. Correlativas y paralelas a aquellas. Las preceptivas mandan a quien sea, en forma positiva sobre la observancia de la acción documental. Las prohibitivas, ¿qué hacen? Las prohibitivas vetan todo lo que pueda ir contra esa acción.
Ese papel, ese rol juegan las cláusulas prohibitivas. Es decir, las prohibitivas vetan todo lo que pueda ir contra esa acción. Unas veces van mezcladas con las cláusulas conminatorias, unas veces. Otras con las preceptivas. Las terceras cláusulas, las cláusulas derogativas. Cláusulas derogativas. Su objeto es anular cualquier derecho, ley o privilegio que contradiga lo que se establece en el documento. Entonces, las cláusulas derogativas, su objeto es anular cualquier derecho, ley o privilegio que contradiga lo que se establece en el documento. Cuando emana leyes, por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿qué ocurre cuando una de esas normativas legales no está bien elaborada y causa confusión y problemas? Y deciden a corregirla, como hoy en día, que están derogando. Ese es el nombre, derogar. Por eso estas cláusulas derogativas están vinculadas pues a ese sentido que le da el derecho de anular cualquier ley o privilegio, cualquier derecho que contradiga lo que se establece en el documento, ¿no es cierto? Bien, si faltasen estas cláusulas derogativas, ¿qué pasaría si faltasen estas cláusulas derogativas? Dejarían pues abierta una brecha que sería fatal para lo dispuesto en aquel, es decir, en el documento. Entonces, si faltasen, dejarían abierta una brecha que sería fatal para lo dispuesto en aquel. Su importancia es extraordinaria. ¿Dónde? ¿En qué tipo de documentos principalmente? En los documentos legales. Repito, su importancia es extraordinaria en los documentos legales. Es decir, estas cláusulas derogativas sí o sí deben estar. Las cláusulas reservativas, otro tipo de cláusula, el cuarto tipo de cláusula. Como su nombre indica, estas cláusulas reservativas están encaminadas ¿a qué? ¿Qué función cumplen? Están encaminadas a evitar posibles recursos y protestas de terceros. A eso están encaminadas, a evitar posibles recursos y protestas de terceros. Momento. Y evita posibles recursos y protestas de terceros consecuentes al documento. ¿Por qué razón? Por haber lesionado el derecho de aquellos.
por haber lesionado este derecho de aquellos. ¿Qué otra característica más podemos anotar de estas cláusulas reservativas? Pues su fórmula se caracteriza por ir casi siempre encabezada por la palabra, entre comillas, si quieren pónganle, salva o salvo. Esa es la fórmula, esa palabrita es la fórmula que caracteriza a la cláusula reservativa, porque va casi siempre encabezada por la palabra salva o salvo. Entonces dirá salvo que, bla, 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 bla. La quinta cláusula o el quinto tipo de obligatorias. Bien, al decir obligatorias y obligativas, no de modo general, pues. No lo entendemos de modo general, no, especial. Todas estas cláusulas finales serían pues obligativas. ¿Por qué obligativas? Porque todas sirven a la obligación de cumplir. O sea, pues todas o porque todas sirven a la obligación de cumplir lo dispuesto en el documento. Por ejemplo, ¿a quién podrían colocar como un referente de estas cláusulas obligatorias? Y esto no solo viene desde los documentos antiguos, sino que están presentes en los documentos actuales. Y estas cláusulas están en los documentos de carácter contractual. ¿Y qué es un documento de carácter contractual? ¿Alguien podría darme un ejemplo de un documento contractual moderno? ¿Alguien podría darme un ejemplito? Licenciado, los contratos. Los contratos, licenciada, pues. Exactamente, Giovanni. Los contratos son documentos de carácter contractual y tiene cláusulas obligatorias. ¿No es cierto? Un contrato. Entonces, ahí las cláusulas obligatorias nos vienen como ejemplo con el contrato, por ejemplo, porque todas sus cláusulas son obligatorias de estricto cumplimiento, desde el artículo 1 en el que se dan las generalidades del contrato. ¿Quién está contratando a quién? Y quién esté contratando, qué empresa es, qué dirección tiene, quién es el representante o apoderado legal y a quién está contratando, qué se llama, qué carnet de identidad tiene, dónde vive, etcétera. Entonces, el contrato, que es una relación contractual que tiene una persona con una institución, empresa o con otra persona, tiene pues cláusulas obligatorias. Bien. Otro tipo de cláusula son las cláusulas renunciativas. Por lo tanto, ya el nombre renunciativo nos está dando clarísimo ejemplo de a qué se refiere esta cláusula o cláusulas renunciativas. Diremos que son aquellas que bajo pretexto de poner a las partes contratantes
repito, son aquellas que bajo pretexto de poner a las partes contratantes a resguardo de toda sorpresa y mala fe, a resguardo de toda sorpresa y mala fe, tratan de enumerar en forma de renuncia, tratan de enumerar en forma de renuncia las causas de nulidad, excepción y otras que pudieran, obviamente, que pudieran ser invocadas por alguna de las partes o por terceros para atenuar o destruir los efectos del contrato. Para atenuar o destruir los efectos del contrato. Las siguientes cláusulas. Las cláusulas penales. Las cláusulas penales, para hacer más eficaz el cumplimiento de cuánto dispone y manda el documento, entonces, para hacer más eficaz el cumplimiento de cuánto dispone y manda el documento, se echaba mano pues del arma de la amenaza, anunciando penas y castigos contra los incumplidores, obvio. Entonces, las cláusulas penales, para hacer más eficaz el cumplimiento de cuánto dispone y manda el documento, se atiene el documento, se echaba mano del arma de la amenaza, anunciando penas y castigos contra los incumplidores, las cuales podían ser, y esto es interesante en los documentos antiguos, las cuales podían ser espirituales. 1, pecuniarias, es decir, platita de multa, y corporales. ¿Qué tipo de penalidad corporal pues, podría ser en documentos, en documentos modernos? ¿Alguien podría dar una idea o tiene una idea de qué puede ser una penalidad corporal? ¿Azotes? Pueden ser los azotes. En el caso, por ejemplo, espiritual, el castigo máximo al que puede llegar en esa época y actualmente también, una persona puede ser a la excomunión, por ejemplo. Y eso es lo que hacía antiguamente la Iglesia Católica a quienes ponían o amenazaban la estabilidad de la Santa Iglesia. Y era la excomunión. Calvino, por ejemplo, los grandes y supuestos reformadores como Lutero y Calvino, y la peor sanción que podía recibir una persona en la antigüedad era justo la excomunión, porque ¿qué implica la excomunión? Que no, el momento de morir no podía recibir ningún auxilio de la Santa Iglesia. Y por ende su anatema, pues.
Por eso, entre las cláusulas penales más importantes están las espirituales, las pecuniarias, que eso quiere decir platita, multas en dinero, y corporales, que podían ser azotes o algún otro tipo de castigo, ¿no? Que tenga relación con su cuerpo. Generalmente, en Europa, por ejemplo, una de las cosas muy drásticas que había y no se respetaba ni a grandes ni a niños, les cuento, era, por ejemplo, cuando se los pescaba robando, se los acusaba de robo, era cortarles los dedos de la mano o cortarles la mano, es decir, ese tipo de penalidades, a veces injustas, pero se las tenía que cumplir. Las cláusulas corroborativas, ya casi llegando al final de lo que son las cláusulas. Estas cláusulas corroborativas sirven para anunciar, ¿qué cosa? Las corroborativas, cláusulas corroborativas, sirven para anunciar expresamente que se han cumplido con relación al documento, todas las formalidades exigidas para que éste adquiera su perfección legal. Esa función cumplían estas cláusulas corroborativas. Sirven para anunciar expresamente que se han cumplido con relación al documento toditas esas formalidades exigidas para que este documento adquiera su perfección legal. Bien, llegando ya a la parte del protocolo final o escatocolo. Esta tercera parte del documento, del texto del documento, que es uno de los componentes, juegan un papel importante porque el protocolo final, o llamado también escatocolo, los elementos que dan carácter y fisonomía propios a esta parte del documento, que es el protocolo final. Repito, los elementos que dan carácter y fisonomía propios a esta parte del documento se integran en dos grupos bien definidos. ¿Y cuáles son? El primero, que ya de hecho sabemos a qué se refiere, el de la data o fecha. Hasta ahora se mantiene, ¿no es cierto?, el término data, que para nosotros es más utilizado el término fecha. ¿De qué fecha es? Pero data o fecha es lo mismo. ¿Qué reúne? ¿Qué cosa la data o fecha? Reúne los datos relativos al tiempo. El de la data o fecha, que reúne los datos relativos al tiempo y al lugar en que el documento ha sido hecho. Y el de la validación o autenticación, que recoge los que sirven especialmente para dar
al documento forma jurídica. Sin los cuales no existe pues, el documento propiamente dicho. Sin los cuales no existe el documento propiamente dicho. Repito, la tercera y última parte que compone el texto del documento es el protocolo final. ¿De qué partes consta? La data, la precatio, la validatio y la autenticatio. Bien, todos esos tres, ¿qué chenco, qué lío, cuál rol, cuál es el rollo de esto en el documento? Pues son los elementos que dan carácter y fisonomía propios a esta tercera parte del documento y se integran en dos grupos bien, pero así bien definidos. ¿Cuáles son? El de la data o fecha. Recuerdan que en los documentos que hemos dado lectura, decía al final de todo lo que ustedes leían, es dado en fecha 18 de julio, ni siquiera de julio, de 1723. Entonces, justamente en el documento antiguo iba al final del documento la data o fecha. ¿Y qué reúne o qué implica la data o fecha? Es la que reúne los datos relativos al tiempo y al lugar en que el documento fue hecho y el de la validación o autenticación, que recoge ¿qué cosa? La validación o autenticación. Recoge los que sirven especialmente para darle al documento forma jurídica, sin los cuales obviamente no existe pues, el documento propiamente dicho. Ahora, en relación a la precatio, aparece en el último lugar del protocolo y es una cláusula que suele ir vinculada a las de la data. Esa función cumple la precación o aprecatio. Aparece en el último lugar del protocolo y es una cláusula que suele ir vinculada a las de la data. Bien. ¿Qué aspecto importante también quiero mencionarles? El término ars dictandi, que se llama también dictamen. ¿Cómo se escribe ars dictandi? Son dos palabras. La primera, A-R-S. Y la segunda, dictandi, es D de dedo, I, C, T de taza, A, N, D de dedo, I de iguana. Ars dictandi. Se llama también dictamen. Y se entiende por tal el arte o ciencia de componer y redactar documentos. Se entiende por tal el arte o ciencia de componer y redactar documentos mediante reglas o normas recopiladas y expuestas a modo de manual, código o reglamento. Bien, ese sería un comprimido, pero comprimido del comprimido del comprimido de diplomática. Porque llevar cada una de las cláusulas nos llevaría por lo menos un mes.
y ver en qué parte va en lo que a diplomática se refiere. De la paleografía hemos visto toda la parte de conceptualización, que es paleografía, la etimología. Hemos visto todo lo que concierne a los tipos de escritura, qué escritura llegó a nuestro continente, cuál ha sido la más usada, humanística, qué es ductus, y toditas las normas para transcribir. Por lo tanto, creo que ha valido la pena el esfuerzo que han puesto algunos, no todos, diré, pero sí los conscientes que han estado asistiendo a clases todos los días, que han estado dando lectura a los documentos todos los días. Entonces creo que a toda esa actitud positiva y muy responsable de los que han participado activamente en este curso de invierno, entonces les auguro pues un muy buen examen, porque el examen final va a abarcar en su mayoría toda esta parte de diplomática. Ahora bien, ya no tenemos más nada que hacer. Ya habríamos concluido, cerrado, oleado, sacramentado con esto, pero para mañana estoy pensando darles un agregadito más, que es sigilografía, el estudio de los sellos. Porque ¿qué refrenda un documento? Pues independiente de la firma. Cuando uno va a dejar a la carrera una carta, ¿qué le coloca el mensajero o la secretaria? Un sello, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de que la diplomática es uña y mugre de la paleografía, la sigilografía también. Porque los sellos que ustedes conocen habrán sido los mismos desde tiempos remotos, cuando los sellos eran de jade, eran de oro, eran de piedra, eran de cera, o que cuando había un sello, por ahí alguien desconfiaba y ¿qué hacían en la antigüedad? Le colocábamos un contrasello, como Juan Seguro, ¿no es cierto? Cuantos más sellos tenga mejor, entonces habían sellos colgantes, habían sellos epigráficos, habían sellos anulares, o sea, eran anillos, pero a la vez sellos que utilizaban generalmente los nobles, los reyes, para sellar sobre el lacre. Por ello creo que es importante que mañana, si ustedes quieren, les pregunto, podríamos ver un aspecto, un panorama general de sigilografía.